Hola, bienvenidos al día 180 de nuestro reto 366-2024. El devocional de hoy se llama Enfrentamiento de Poderes. Hace algunos años David, no es un nombre real, un joven abogado, estaba en nuestro grupo pequeño de Alfa. En la primera noche nos contó que era ateo y venía con el solo propósito de desestabilizar el grupo pequeño, lo cual intentó hacer cada vez que asistió. A diferencia de muchos que comienzan con esa actitud, no cambió en absoluto a lo largo del curso. Después de la charla, ¿cómo puedo resistir el mal?, una joven llamada Sara, tampoco es su nombre real, que no era cristiana, afirmó que definitivamente ella no creía en el poder del mal. Aquella era su mayor piedra de tropiezo para convertirse en cristiana. Pero más tarde, aquella noche, David se enfadó de una manera extrema, sin una aparente razón, y como si un poder demoníaco hubiera tomado el control de él. Amenazó físicamente a uno de los ayudantes de nuestro grupo de una manera terrible. Sucedió que Sara vio el incidente, así como el poder de Dios obrando por medio de la reacción amable y comedida del ayudante. Sus ojos se abrieron al mundo espiritual y puso su fe en Jesús aquella misma noche. John Wimmer definió el enfrentamiento de poderes como el choque entre el reino de Dios y el reino de Satanás. El apóstol Pablo escribe: porque no estamos luchando contra poderes humanos, sino contra malignas fuerzas. Efesios 6:12. El poder de Dios en ti es muchísimo mayor que el poder del mal. Vamos a leer el Salmo 78 del 32 al 39. Dice de la siguiente manera: a pesar de todo, siguieron pecando y no creyeron en sus maravillas. Por tanto, Dios hizo que sus días se esfumaran como un suspiro, que sus años acabaran en medio del terror. Si Dios los hería de muerte, entonces lo buscaban y con ansia se volvían de nuevo a Él. Se acordaban de que Dios era su roca, de que el Dios Altísimo era su Redentor. Pero entonces lo halagaban con la boca y le mentían con la lengua. No fue su corazón sincero para con Dios, no fueron fieles a su pacto. Sin embargo, Él les tuvo compasión, les perdonó su maldad y no los destruyó. Una y otra vez contuvo su enojo y no se dejó llevar del todo por la ira. Se acordó de que eran simples mortales, un efímero suspiro que jamás regresa. Dice el comentario: comprende la naturaleza del mal. Dios quiere que aprendamos de nuestros errores y no sigamos repitiendo los mismos pecados una y otra vez. La historia del pueblo de Dios consiste en que, a pesar de todo lo que Dios hizo por ellos, siguieron pecando. Dios, en su amor por nosotros, respeta nuestra libertad. Aunque tiene el poder de anular nuestra libertad, no lo hace. A pesar de todo, dice, no creyeron en sus maravillas. Actuó de manera sobrenatural en favor de su pueblo. Los castigaba y ellos volvían a él. Pero entonces lo halagaban con la boca y le mentían con la lengua. No fue su corazón sincero para con Dios. Aún así, una y otra vez, lleno de compasión y misericordia, perdonó su maldad y no los destruyó. ¿Por qué el mal parece prevalecer tan a menudo a pesar del poder de Dios? Puede que este pasaje nos dé parte de la respuesta. No se trata simplemente de un choque entre el poder sobrenatural de Dios y el poder sobrenatural del mal. Los seres humanos y la libertad humana son parte de la cuestión. Como escribe el apóstol Santiago, cada uno es tentado cuando sus propios malos deseos lo arrastran y lo seducen. Al leer acerca del poder de Dios en ese salmo, recuerda que por medio del Espíritu Santo ese poder vive ahora en ti. Señor, gracias por tu misericordia y tu perdón, y por el poder del Espíritu Santo que vive en mí. Ayúdame a ser siempre fiel a ti. Hechos 18:9 al 19:13. Vamos a leerlo. Una noche el Señor dijo a Pablo en una visión: no tengas miedo, sigue hablando y no te calles, pues estoy contigo. Aunque te ataquen, no voy a dejar que nadie te haga daño, porque tengo mucha gente en esta ciudad. Así que Pablo se quedó allí 1 año y medio, enseñando entre el pueblo la palabra de Dios.
Mientras Galión era gobernador de Acaya, los judíos aún atacaron a Pablo y lo llevaron al tribunal. Este hombre, denunciaron ellos, anda persuadiendo a la gente de adorar a Dios de una manera que va en contra de la ley. Pablo ya iba a hablar cuando Galión dijo: si ustedes los judíos estuvieran entablando una demanda sobre algún delito o algún crimen grave, sería razonable que los escuchara. Pero como se trata de cuestiones de palabras, de nombres y de sus propias leyes, arréglense entre ustedes. No quiero ser juez de tales cosas. Así que mandó que los expulsaran del tribunal. Entonces se abalanzaron todos sobre Sóstenes, el jefe de la sinagoga, y lo golpearon delante del tribunal. Pero Galión no le dio ninguna importancia al asunto. Pablo permaneció en Corinto algún tiempo más. Después se despidió de los hermanos y emprendió el viaje rumbo a Siria, acompañado de Priscila y Aquila. En Cencreas, antes de embarcarse, se hizo rapar la cabeza a causa de una promesa que había hecho. Al llegar a Éfeso, Pablo se separó de sus acompañantes y entró en la sinagoga, donde se puso a discutir con los judíos. Estos le pidieron que se quedara más tiempo con ellos. Él no accedió, pero al despedirse les prometió: ya volveré si Dios quiere. Y zarpó de Éfeso. Cuando desembarcó en Cesarea, subió a Jerusalén a saludar a la iglesia y luego bajó a Antioquía. Después de pasar algún tiempo allí, Pablo se fue a visitar una por una las congregaciones de Galacia y Frigia, animando a todos los discípulos. Por aquel entonces llegó a Éfeso un judío llamado Apolos, natural de Alejandría. Era un hombre ilustrado y poderoso en el uso de las Escrituras. Había sido instruido en el camino del Señor y con gran fervor hablaba y enseñaba con la mayor exactitud acerca de Jesús, aunque conocía solo el bautismo de Juan. Comenzó a hablar valientemente en la sinagoga. Al oírlo, Priscila y Aquila le tomaron a su cargo y le explicaron con mayor precisión el camino de Dios. Como Apolos quería pasar a Acaya, los hermanos lo animaron y escribieron a los discípulos de allá para que lo recibieran. Cuando llegó, ayudó mucho a quienes por la gracia habían creído, pues refutaba vigorosamente en público a los judíos, demostrando por las Escrituras que Jesús es el Cristo. Hechos capítulo 19. Mientras Apolos estaba en Corinto, Pablo recorrió las regiones del interior y llegó a Éfeso. Allí encontró a algunos discípulos. ¿Recibieron ustedes el Espíritu Santo cuando creyeron?, preguntó. No, ni siquiera hemos oído hablar del Espíritu Santo, respondieron. ¿Entonces qué bautismo recibieron?, preguntó. El bautismo de Juan, respondieron. Pablo les explicó. Juan bautizó con un bautismo de arrepentimiento y le indicaba a la gente que creyera en aquel que vendría después de él, es decir, en Jesús. Al oír esto, fueron bautizados en el nombre del Señor Jesús. Cuando Pablo les impuso las manos, el Espíritu Santo vino sobre ellos y empezaron a hablar en lenguas y a profetizar. Eran en total unos 12 hombres. Pablo entró en la sinagoga y habló allí con toda valentía durante 3 meses. Discutía acerca del reino de Dios tratando de convencerlos. Pero algunos se negaron obstinadamente a creer y ante la congregación hablaban mal del camino. Así que Pablo se alejó de ellos y formó un grupo aparte con los discípulos y a diario debatía en la escuela de Tirano. Esto continuó por espacio de 2 años, de modo que todos los judíos y los que no eran judíos que vivían en la provincia de Asia llegaron a escuchar la palabra del Señor. Dios hacía milagros extraordinarios por medio de Pablo, a tal grado que a los enfermos les llevaron pañuelos y delantales que habían tocado el cuerpo de Pablo y quedaban sanos de sus enfermedades. También los espíritus malignos salían de ellos. Algunos judíos que andaban expulsando espíritus malignos intentaron invocar sobre los endemoniados el nombre del Señor Jesús. Decían: en el nombre de Jesús, a quien Pablo predica, les ordeno que salgan. Dice el comentario sobre Hechos: toma autoridad sobre el poder del mal. Lleno con el poder del Espíritu Santo, el apóstol Pablo derrotó a los poderes del mal. Se enfrentó a un ataque de todos a una. Una noche el Señor le dijo a Pablo en una visión: no tengas miedo, sigue hablando y no te calles, pues estoy contigo. Aunque te ataquen, no voy a dejar que nadie te haga daño, porque tengo mucha gente en esta ciudad. Así que Pablo se quedó allí 1 año y medio. Es de suponer que el Señor habló a Pablo de una manera porque
de esta manera, porque sintió la tentación al encontrarse de cara al mal otra vez, cuando lo llevaron otra vez ante los tribunales con acusaciones falsas, de tener miedo y dejar de hablar quedándose callado. No te rindas ante la oposición. Pablo vio enfrentamientos poderosos entre el bien y el mal. Dios hacía milagros extraordinarios por medio de Pablo, a tal grado que a los enfermos les llevaban pañuelos y delantales que habían tocado el cuerpo de Pablo y quedaban sanos de sus enfermedades, y los espíritus malignos salían de ellos. El poder de Dios en el ministerio de Pablo era tan impresionante que incluso la gente que no era cristiana trataba de invocar sobre los endemoniados el nombre de Jesús. Decían: el nombre de Jesús, a quien Pablo predica, les ordeno que salgan. Mañana veremos los peligros de hacer algo así. El intento de aprovecharse del nombre de Jesús de parte de aquellos exorcistas judíos tuvo consecuencias desastrosas. Pablo derrotó el poder del mal por medio del poder de Jesús para realizar milagros. Aquello fue parte de la manera multifacética en la que el Espíritu Santo obró en su ministerio, la vez que, en primer lugar, enseñaba. Se quedó ahí 1 año y medio enseñando entre el pueblo la palabra de Dios. Mentoreaba. Pablo pasó una gran cantidad de tiempo animando a todos los discípulos. Priscila y Aquila eran probablemente algunos de los que mentoreaba. A menudo, aquellos que han sido mentoreados llegan a ser los mejores mentores. Por ejemplo, Priscila y Aquila mentorearon a su vez a Apolo, el cual era un hombre ilustrado y convincente en el uso de las Escrituras. Había sido instruido en el camino del Señor y con gran fervor hablaba. Priscila y Aquila lo tomaron a su cargo y le explicaron con mayor precisión el camino de Dios. Así llegó a ser más efectivo. Ayudó mucho a quienes por la gracia habían creído. Ministraba. Vemos un ejemplo de ministerio en el poder del Espíritu Santo. Pablo les impuso las manos, el Espíritu Santo vino sobre ellos y empezaron a hablar en lenguas y a profetizar. En cada fin de semana de Alfa tenemos el inmenso privilegio de imponer las manos sobre la gente y orar para que sean llenos del Espíritu Santo. Debatía. Pablo a diario debatía en la escuela de Tirano. El debate en el grupo pequeño es quizá la parte más importante del curso. Da a la gente la oportunidad de explorar, hablar, investigar temas y empezar a encontrar alguna respuesta a sus preguntas. Apologética. Parte del debate consistía en hacer apologética. Esta palabra viene del término griego apología, la cual es usada por Pablo en su juicio cuando dice: me presento para defenderme. Significa presentar una base racional para la fe cristiana contra las objeciones y las distorsiones. Pablo razonaba con ellos. Lo hizo durante 3 meses. Discutía acerca del reino de Dios tratando de convencerlos. Enseñó a Apolo, quien entró en el debate público demostrando por las escrituras, que Jesús es el Mesías. Aquí vemos algunas de las diferentes áreas del ministerio en las que necesitamos formación y entrenamiento. Y es labor de nuestras escuelas de teología, así como la escuela de formación y discipulado, cubrirlas para todos los miembros de la iglesia. Dice la oración: Señor, ayúdanos a tener un ministerio como el de Pablo, en el poder del Espíritu Santo, en el que proclamemos la palabra de Dios y derrotemos los poderes del mal por medio del nombre de Jesús. Vamos a leer primer libro de Reyes 20 y hasta el 21-29. Dice así: Entonces Ben-Hadad, rey de Aram, reunió a todo su ejército y, acompañado por 32 reyes con sus caballos y carros de combate, salió a hacerle guerra a Samaria y la sitió. Envió a la ciudad mensajeros para que le dijeran a Acab, rey de Israel: así dice Ben-Hadad, tu oro y tu plata son míos, lo mismo que tus mujeres y tus hermosos hijos. El rey de Israel envió esta respuesta: tal como usted dice, mi señor y rey, yo soy suyo con todo lo que tengo. Los mensajeros volvieron a Acab y le dijeron: así dice Ben-Hadad, mandé a decirte, que me entregaras tu oro y tu plata, tus esposas y tus hijos. Por tanto, mañana como a esta hora voy a enviar a mis funcionarios a requisar tu palacio y las casas de tus funcionarios. Se apoderarán de todo lo que más valoras y se lo llevarán. El rey de Israel mandó llamar a todos los jefes del país y les dijo: miren cómo este hombre nos quiere causar problemas.
cuando mandó que le entregara mis esposas y mis hijos, mi oro y mi plata, no se los negué. Los jefes y todos los del pueblo respondieron: no le haga caso ni ceda a sus exigencias. Así que Acab respondió a los mensajeros de Ben-Hadad: díganle a mi señor y rey, yo, su servidor, haré todo lo que me pidió la primera vez, pero no puedo satisfacer esta nueva exigencia. Ellos regresaron a Ben-Hadad con esa respuesta. Entonces Ben-Hadad le envió otro mensaje a Acab: que los dioses me castiguen sin piedad si queda en Samaria el polvo suficiente para que mis hombres se lleven un puñado. Pero el rey de Israel respondió: díganle que no se vista de orgullo antes de ponerse la armadura, que espere a quitársela. Cuando Ben-Hadad recibió este mensaje, estaba bebiendo con los reyes de su campamento. De inmediato ordenó a sus tropas: a las armas. Así que se prepararon para atacar la ciudad. Mientras tanto, un profeta se presentó ante Acab, rey de Israel, y le anunció: así dice el Señor, ¿ves ese enorme ejército? Hoy lo entregaré en tus manos, entonces sabrás que yo soy el Señor. ¿Por medio de quién lo hará?, preguntó Acab. Así dice el Señor, respondió el profeta, lo haré por medio de los cadetes. ¿Y quién iniciaría el combate?, insistió Acab. Tú mismo, respondió el profeta. Así que Acab pasó revista a los cadetes, que sumaban 232 hombres. También pasó revista a las demás tropas israelitas, 7,000 en total. Se pusieron en marcha al mediodía, mientras Ben-Hadad y los 32 reyes aliados que estaban con él seguían emborrachándose en su campamento. Los cadetes formaban la vanguardia. Cuando los exploradores de Ben-Hadad habían cuando los exploradores que Ben-Hadad había enviado le informaron que unos soldados estaban avanzando desde Samaria, ordenó: capturen los vivos, sea que vengan en son de paz o en son de guerra. Los cadetes salieron de la ciudad al frente del ejército. Cada soldado abatió a su adversario y los arameos tuvieron que huir. Los israelitas los persiguieron, pero Ben-Hadad, rey de Aram, escapó a caballo con algunos de sus jinetes. El rey de Israel avanzó, mató a los caballos y destruyó los carros, de modo que los arameos sufrieron una gran derrota. Más tarde, el profeta se presentó ante el rey de Israel y le dijo: vaya, refuerce el ejército y trace un buen plan, porque el año entrante el rey de Aram volverá a atacar. Por otra parte, los funcionarios del rey de Aram le aconsejaron: los dioses de los israelitas son dioses de las montañas, por eso son demasiado fuertes para nosotros. Pero si peleamos contra ellos en la llanura, sin duda los venceremos. Haga usted lo siguiente: destruya a todos los reyes y reemplácelos por otros gobernantes. Prepare usted también un ejército como el que perdió, caballo por caballo y carro por carro, para atacar a Israel en las llanuras. Sin duda los venceremos. Ben-Hadad estuvo de acuerdo y así lo hizo. Al año siguiente, pasó revista a las tropas arameas y marchó a Afec para atacar a Israel. Acab, por su parte, pasó revista a las tropas israelitas y las aprovisionó. Estas se pusieron en marcha para salir al encuentro de los arameos y acamparon frente a ellos. Parecían pequeños rebaños de cabras, mientras que los arameos cubrían todo el campo. El hombre de Dios se presentó ante el rey de Israel y le dijo: así dice el Señor, por cuanto los arameos piensan que el Señor es un Dios de las montañas y no un Dios de los valles, yo te voy a entregar este enorme ejército en tus manos, y así sabrás que yo soy el Señor. 7 días estuvieron acampados los unos frente a los otros, y el 7º día se desató el combate. En un solo día los israelitas le causaron 100,000 bajas a la infantería aramea. Los demás soldados huyeron a Afec, pero la muralla de la ciudad se desplomó sobre 27,000 de ellos. Ben-Hadad, que también se había escapado a la ciudad, andaba de escondite en escondite. Entonces sus funcionarios le dijeron: hemos oído decir que los reyes del linaje de Israel son compasivos. Presentémonos ante el rey de Israel en ropas ásperas y sogas en el cuello en señal de humillación. Tal vez le perdone usted la vida. Se presentaron al del rey de Israel con ropas ásperas y sogas en el cuello en señal de humillación y le rogaron. Su siervo Ben-Hadad dice: por favor, perdóname la vida. ¿Todavía está vivo?, preguntó el rey. Pero si es mi hermano.
Los hombres tomaron esa respuesta como un buen augurio y aprovecharon la ocasión, exclamaron: claro que sí, Ben-Hadad es su hermano. Vayan por él, dijo el rey. Cuando Ben-Hadad se presentó ante Acab, éste le hizo subir a un carro de combate. Entonces Ben-Hadad le propuso: te devolveré las ciudades que mi padre le quitó al tuyo y podrás establecer zonas de mercado en Damasco, como lo hizo mi padre en Samaria. Acab respondió: sobre esa base te dejaré en libertad. Y así firmó un tratado con él y lo dejó ir. En obediencia a la palabra del Señor, un miembro de la comunidad de profetas le dijo a otro: golpéame. Pero aquel se negó a hacerlo. Entonces el profeta dijo: por cuanto no has obedecido al Señor, tan pronto como nos separemos, te matará un león. Y después de que el profeta se fue, un león le salió al paso y lo mató. Más adelante, al mismo profeta encontró a otro hombre y le dijo: golpéame. Así que el hombre lo golpeó y lo hirió. Luego el profeta salió a esperar al rey a la vera del camino, cubierto el rostro con un antifaz. Cuando pasaba el rey, el profeta gritó: este servidor suyo entró en lo más reñido de la batalla. Allí alguien se me presentó con un prisionero y me dijo: hazte cargo de este hombre. Si se te escapa, pagarás su vida con la tuya o con un talento de plata. Mientras este servidor suyo estaba ocupado en otras cosas, el hombre se escapó. Esa es tu sentencia, respondió el rey de Israel. Tú mismo has tomado la decisión. En el acto, el profeta se quitó el antifaz y el rey de Israel se dio cuenta de que era uno de los profetas y le dijo al rey: así dice el Señor, has dejado en libertad a un hombre que yo había condenado a muerte. Por lo tanto, pagará su vida con la tuya y su pueblo con el tuyo. Entonces el rey de Israel, deprimido y malhumorado, volvió a su palacio en Samaria. Primer libro de Reyes, capítulo 21. Un tiempo después sucedió lo siguiente. Nabot el jezreelita tenía un viñedo en Jezreel, el cual colindaba con el palacio de Acab, rey de Samaria. Este dijo a Nabot: dame tu viñedo para hacerme una huerta de hortalizas, ya que está tan cerca de mi palacio. A cambio de él te daré un viñedo mejor, o si lo prefieres, te pagaré lo que valga. Pero Nabot le respondió: el Señor me libre de venderle a usted lo que heredé de mis antepasados. Acab se fue a su casa deprimido y malhumorado porque Nabot el jezreelita le había dicho: no puedo cederle a usted lo que heredé de mis antepasados. De modo que se acostó de cara a la pared y no quiso comer. Su esposa Jezabel entró y le preguntó: ¿por qué estás tan angustiado? ¿Por qué estás tan angustiado que ni comer quieres? Porque le dije a Nabot el jezreelita que me vendiera su viñedo, o que, si lo prefería, se lo cambiaría por otro, pero él se negó. Ante esto, su esposa Jezabel le dijo: ¿y no eres tú quien manda en Israel? Levántate y come, que te hará bien. Yo te conseguiré el viñedo del tal Nabot. De inmediato escribió cartas en nombre de Acab, puso en ellas el sello del rey y las envió a los jefes y nobles que vivían en la ciudad de Nabot. En las cartas decía: decreten un día de ayuno y den a Nabot un lugar prominente en la asamblea del pueblo. Pongan frente a él a 2 hombres perversos y háganlos testificar que él ha maldecido tanto a Dios como al rey. Luego sáquenlo y mátenlo a pedradas. Los jefes y nobles que vivían en esa ciudad acataron lo que Jezabel había ordenado en sus cartas. Decretaron un día de ayuno y le dieron a Nabot un lugar prominente en la asamblea. Llegaron los 2 hombres perversos, se sentaron frente a él y lo acusaron ante el pueblo diciendo: Nabot ha maldecido a Dios y al rey. Como resultado, la gente lo llevó fuera de la ciudad y lo mató a pedradas. Entonces le informaron a Jezabel: Nabot ha sido apedrado y está muerto. Tan pronto como Jezabel se enteró de que Nabot había muerto a pedradas, dijo a Acab: vamos, toma posesión del viñedo que Nabot el jezreelita se negó a venderte. Ya no vive, está muerto. Cuando Acab se enteró de que Nabot había muerto, fue a tomar posesión del viñedo. Entonces la palabra del Señor vino a Elías el tisbita y le dio este mensaje. Ve a encontrarte con Acab, rey de Israel, que gobierna en Samaria. En este momento se encuentra en el viñedo de Nabot, tomando posesión de este. Dile que así dice el Señor: ¿no has asesinado a un hombre y encima te has adueñado de su propiedad? Luego dile que así dice también el Señor: en el mismo lugar donde los perros lamieron la sangre de Nabot, lamerán también tu propia sangre. Acab respondió a Elías: mi enemigo,
¿Así que me has encontrado? Sí, contestó Elías, te he encontrado porque te has vendido para hacer lo que ofende al Señor. Y él ahora te dice, voy a enviarte una desgracia, acabaré contigo y entre los descendientes en Israel exterminaré hasta el último varón, esclavo o libre. Haré con tu familia lo mismo que hice con la de Jeroboam, hijo de Nabat, y con la de Basá, hijo de Ahías, porque has provocado mi ira y has hecho que Israel peque. Y en cuanto a Jezreel, y en cuanto a Jezabel, el Señor dice, los perros se la comerán junto al muro de Jezreel. También a los familiares de Acab que mueran en la ciudad se los comerán los perros, y a los que mueran en el campo se los comerán las aves del cielo. Nunca hubo nadie como Acab que, animado por Jezabel, su esposa, se prestara para hacer lo malo ante los ojos del Señor. Santo Dios. Sobre eso. Su conducta fue repugnante, pues siguió a los ídolos, como lo habían hecho los amorreos, a quienes el Señor expulsó de la presencia de Israel. Cuando Acab escuchó estas palabras, se rasgó las vestiduras, se vistió de luto y ayunó. Dormía vestido así y andaba deprimido. Entonces la palabra del Señor vino a Elías el tisbita y le dio este mensaje: ¿Has notado cómo Acab se ha humillado ante mí? Por cuanto se ha humillado, no enviaré esta desgracia mientras él viva, sino que la enviaré a su familia durante el reinado de su hijo. Dice el comentario: prepárate para confrontar el mal. A la mayoría de nosotros no nos gusta la confrontación, pero a veces Dios nos llama a confrontar el mal. En este pasaje leemos acerca de Acab, de quien se dice que nunca hubo nadie como Acab, animado por Jezabel su esposa, se prestara para hacer lo malo o lo que ofende al Señor. Lo primero, leemos sobre un choque entre el mal y el propio mal. Ben-Hadad, rey de Siria, atacó a Acab. De la boca de un hombre malvado salieron palabras sabias. Díganle que no cante victoria antes de tiempo. Nunca es una buena idea cantar victoria por lo que va a suceder. Es mejor cantarla a posteriori. Después vemos cómo el poder de Dios es mayor que el poder de Acab. Lo siguiente que vemos es cómo son el malvado Acab y Jezabel, por la manera en que trataron a Nabot. Para robar su propiedad se confabularon para sacarlo y apedrarlo y así robar su viñedo. Elías fue un hombre de un valor extraordinario, no tenía ningún miedo ante el mal. Dios le dijo que fuera para encontrarte con Acab y confrontarlo. Sin temor alguno lo acusó de robo y asesinato y le reprendió por hacer lo que ofende al Señor, advirtiéndole de que el juicio de Dios estaba a punto de recaer sobre él. Las palabras de Elías fueron tan poderosas que cuando Acab las escuchó se arrepintió. Se rasgó las vestiduras, se vistió de luto y ayunó. Dormía vestido así y andaba deprimido. Asombrosamente, Dios le mostró su misericordia. No importa lo que hayas hecho, nunca es demasiado tarde para arrepentirte y acogerte a la misericordia de Dios. Dice la oración: Señor, ayúdanos a no tener miedo a la hora de vencer a los poderes del mal, al igual que Elías y Pablo. Danos la valentía ante el mal y llénanos de tu Espíritu Santo. Pipa añade sobre 1 Reyes 21. Elige un buen esposo o esposa. Jezabel es la mujer más malvada de la que oímos en la Biblia. Acab no habría actuado tan mal de haber tenido una buena esposa. Hasta aquí llega el devocional de hoy. Recuerda que este fue el día 180. Estamos avanzando súper bien y te animo a mantener el ritmo. Si por alguna razón te has atrasado, todavía puedes ponerte al día, pero lo importante es continuar. No dejarnos caer o desanimarnos, sino mantenernos en el hábito, en la constancia. Si este devocional está siendo de bendición para ti, te animo a compartirlo con alguien que crees que le va a bendecir. Que tengas un excelente día y Dios te bendiga.